Todos y a todas, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bueno, hoy les quiero hablar de algo que me parece súper importante porque creo que es crucial para que tengamos en cuenta en estas circunstancias. Estamos a punto de que la cuarentena obligatoria empiece a flexibilizarse. Obviamente, claramente no va a ser liberada para todos los sectores, ya lo sabemos, pero va a empezar a ser flexibilizada y liberada para varios sectores. Lo que pasa es que se libere la cuarentena no quiere decir que se vaya a haber terminado este proceso, ni mucho menos. Algunos lo tienen más claro, pero otros posiblemente menos, y entiendo que esta flexibilización de la cuarentena va a generar un cambio en la percepción de lo que está pasando o en las conductas que vamos a elegir tener luego de que esto pase. A ver, hay algo a lo que me gustaría que volvamos. ¿Se acuerdan el video? Ojalá que lo hayan visto, el video de emoción, pensamiento y acción. Yo les decía que la emoción, el pensamiento y la acción no son tan fáciles de distinguir. Nuestras emociones son muy buenas para confundirnos y hacernos creer que lo que estamos pensando es cierto, es objetivo, es así. Y por lo tanto terminamos tomando decisiones que en realidad terminan siendo pseudo justificadas. Y esto es súper importante de tener en cuenta. Porque nosotros en este momento yo diría que estamos transitando por tres problemas principales que vamos a tener que tener en cuenta. El primero es obviamente los cuidados físicos, el tema del coronavirus en sí, cómo afecta la salud física individual y en términos de salud pública. La otra cuestión es la economía, obviamente, ¿no? Nosotros ya lo habrán escuchado, no somos un país rico para nada y tenemos que tomar ciertas decisiones diferentes a las que otros países y tenemos que tener extremo cuidado. Y nuestro mayor capital será cómo aprendamos a manejar conductualmente esta pandemia como ciudadanos. Cada uno de los argentinos tenemos en nuestras manos la posibilidad de ayudar a que nuestra salud pública no colapse, porque imagínense que si países ricos como Italia o España están desbordados, nosotros podemos tener un caos absoluto y no podemos especular. Entonces, la manera de poder hacer esto de una manera adecuada es teniendo conciencia de cómo opera nuestra mente para poder tomar mejores decisiones. Es probable que lo que les pase es que muchas de las decisiones que ustedes tomen no sean en principio favorables para el proceso. ¿Por qué? Porque vieron, los que les gusta el deporte, vieron que para que un deportista de alto rendimiento o un equipo de deportistas de alto rendimiento ganen un partido, no solo necesitan la fortaleza física, necesitan la fortaleza mental. Por eso tienen coaches o psicólogos, de deportólogos, personas que les ayudan a construir una salud emocional que les permita manejar mejor los pensamientos o la motivación relacionadas con el cansancio, el agotamiento físico o las percepciones de los resultados. Porque aprender a manejar las emociones hace la diferencia en el modo en que nos vamos a manejar con las cosas que suceden. Y lo cierto es que ya van varias semanas de encierro, para algunos más, para otros menos, y hay situaciones que empiezan a estresarnos. Por ejemplo, el tema de la economía, por ejemplo, el tema de estar encerrados, por ejemplo, el hecho de sentir que se nos impone algo. Algunas personas manejan mejor el hecho de la obediencia a la autoridad y recibir y registrar que en este momento lo que nos toca es obedecer, y algunas personas solamente la sensación de que tienen que obedecer les hacen sentir como que los están queriendo manipular y se ponen más paranoides, y este tipo de pensamientos en este momento la verdad es que no suman para nada. Entonces yo quiero transmitirles la importancia de que aprendamos a registrar el modo que pensamos. Entonces quiero que pensemos algunas de las respuestas que podemos llegar a tener. Una de las cosas que les puede pasar es que al liberarse
un poco o flexibilizarse la cuarentena y liberarse la obligatoriedad, muchas personas van a sentir, por fin nos liberaron. Entonces de repente van a querer salir a hacer fiestas, a juntarse. Si no abren los bares o los recitales, se van a juntar en las casas a tomar cerveza. O quiero que entiendan, por ejemplo, que por más que sean jóvenes o por más que no sean grupo de riesgo, si ustedes se juntan, lo que les va a pasar es que puede que se contagien, aunque sean asintomáticos, y pueden ir por la vida contagiando a otros, y esto no es lo que necesitamos. Necesitamos cada uno ser responsable. Lo otro que nos puede pasar es que nos cuesta más confiar en lo que no vemos. Entonces, como por ahí no tenemos síntomas o por ahí sacamos cuentas mentales de dónde no nos infectamos, entonces vamos a pensar, bueno, pero yo no estoy enfermo, entonces yo no voy a contagiar a nadie. Y si todos pensáramos así, lo que puede pasar es que vayamos por ahí enfermando a otros porque estamos minimizando la cuestión. Porque muchas veces nuestra mente nos pone en este mecanismo de le pasa al otro, a mí no. Y esto no es culpa de ustedes. Pueden llegar a pensarlo. Pero el tema es que no se lo tienen que creer. Porque si ustedes se creen lo que los pensamientos les dicen, entonces van a tomar conductas que van a ser no solo peligrosas para ustedes, van a ser peligrosas para otros. Y tal vez no se estén dando cuenta del impacto que pueden generar en otros. Cada uno tiene la responsabilidad de cuidarse y de cuidar a otros con cada una de las conductas, sin minimizar las conductas que son importantes para llevar a cabo un buen cuidado. Por ejemplo, si nos están diciendo salgan lo menos posible, aunque se termine la cuarentena obligatoria, traten de salir lo menos posible, porque más salimos, más corremos el riesgo y aumentamos las probabilidades. Ahí pueden venir pensamientos como, bueno, pero ¿qué querés? Estoy todo el día encerrada, no aguanto, me tengo que quedar encerrada todo el día, que yo estoy presa, ¿cómo hago? Bueno, a ver, es sumamente comprensible que les agarre la desesperación. La sensación de encierro es espantosa, nos hace sentir presos. Y como vienen muchas veces de medidas externas, lo que sentimos es que alguien nos está encerrando. Este tipo de pensamientos tenemos que tratar de no tenerlos. Es decir, no nos está encerrando nadie. Nos están pidiendo que colaboremos, porque si se llega a colapsar el sistema de salud, si Italia y España no pueden, imagínense nosotros. Entonces, y Estados Unidos, ¿no? Que ahora es peor. Entonces, ese tipo de pensamientos les pueden aparecer. Puede ser que les pase que minimicen o les cambie la ponderación de las variables. Y esto es otra de las cosas que hacen las emociones. En la medida que evoluciona la emoción, cambia la ponderación de la variable. Es decir, al principio, cuando es novedad, estamos asustados y con el susto nos cuidamos más. Cuando empieza a pasar el tiempo, empiezan a aparecer otras variables, la desesperación, el miedo por el tema de la economía, y va quedando en cola, como atrás, el tema de la salud. Y no es que no, o sea, que nuestra mente no sepa estimar probabilidades adecuadamente, porque somos seres más emocionales que racionales, no quiere decir que la estadística o los datos no sean los que son. Y en este momento, si queremos hacer las cosas bien, la prioridad es cuidar nuestra salud, porque eso también va a ser cuidar nuestra economía. Es cuidar nuestra salud a corto plazo para también cuidar la economía a largo plazo. Y obviamente se está perdiendo, pero si sacamos las cuentas de todo lo que se está perdiendo ahora, imagínense lo que se va a perder después si colapsamos. Entonces, cuidarnos ahora es lo mejor que podemos hacer. Nosotros somos un país pobre y no podemos darnos el lujo de especular. La especulación es producto de una mala administración de las emociones. Y esto es algo importante que les quiero transmitir. No especulemos. Aprendamos a tomar lo que nos dicen tal como nos lo dicen. Es decir, va a ser grave la situación. Esperemos que no tan grave como en otros países. Entonces, por favor, cuando nuestra mente tiende a relajarse o a poner en prioridad otras cuestiones, como por ejemplo esto, la economía, el encierro, la desesperación,
otras cuestiones, hay que volver al principio. Y esto se hace racionalmente, porque las emociones no pueden hacer esto. Es posible que tengamos que pensar algo así como: mi mente o mis emociones me dicen que no aguanto más, que puedo, bueno, una vez al día puedo salir, bueno, 2 veces por día, bueno, pero si no hago nada, yo prometo que no toco nada, bueno, pero soy joven y no me va a pasar nada, o bueno, tampoco se puede estar encerrándose todo el día. Si hacemos este tipo de lecturas, lo que va a pasar es que nos vamos a ir relajando. Y esta es otra cuestión que es súper importante, que yo quiero que entiendan que les puede pasar, y necesito que este mensaje lo transmitan. Que es lo siguiente: la mente, la psiquis, opera con un aspecto del sistema nervioso. El sistema nervioso actúa de manera intensa frente a la novedad. Si yo me compro un cuadro, lo pongo ahí, los primeros días lo veo todo el tiempo. Y después ese cuadro lo dejo de percibir. Ese mecanismo se llama habituación en el cerebro. Esto está justamente para que nuestra mente sea más eficiente y no gaste recursos innecesarios en algún estímulo que es estable. Por eso los seres humanos podemos acostumbrarnos a prácticamente todo, aunque sea horrible. No solo los seres humanos, el resto de los animales también. Es un mecanismo del cerebro, del sistema nervioso. El tema es que la sensación de peligro baja a medida que la sensación de habituación aumenta. Es decir, que con el paso del tiempo nos vamos acostumbrando a la misma información, a los mismos hábitos, y lo que puede pasar es que nos vayamos relajando. Y la paranoia que teníamos al principio, que nos guiaba para ser más cautelosos, lavarnos las manos, no salir, desinfectar todos los alimentos, cuidar a nuestros seres queridos, ofrecer ayuda, poco a poco se vaya perdiendo, y en la medida que se pierde, volvemos a las conductas viejas. Y esto no nos puede pasar, porque el pico todavía no llegó. Entonces hay un desfasaje entre los aspectos psicológicos y cómo funcionan los procesos de la mente y cómo está siendo el proceso que estamos transitando. Se estima que el pico va a ser para mayo, más o menos, ¿no? Por ahora, por los cálculos. Para mayo, nuestra mente va a estar habituada. Y si nosotros no hacemos un trabajo consciente para decir: no, me tengo que cuidar, yo tengo que poner mi grano de arena, no que se cuide el otro, que no salga el otro, bueno, pero yo no aguanto más, bueno, pero yo tengo que salir, bueno, pero no, yo, ¿qué puedo hacer yo? Si yo puedo pensar en eso y recordármelo constantemente, puedo hacer que la novedad vuelva a mi mente una y otra vez y no me achanche. Esa es la construcción del hábito. Si yo dejo que el hábito viejo vuelva a aflorar y me relajo, me pongo en peligro y pongo el peligro al resto. Para esto tenemos que ser conscientes del mecanismo, insisto con esto. Si no somos conscientes del mecanismo en sí, que va a ponernos trampas en la percepción y nos va a decir: bueno, no es para tanto, los medios están exagerando, son los gobiernos que nos quieren controlar, bueno, pero no puedo estar encerrado todo el día, bueno, pero ya está, ya pasó, o bueno, me olvido, ¿qué querés? Con el día no puedo estar todo el tiempo lavándome las manos. No sé, si hago este tipo de lecturas, caigo en la trampa. Y si caigo en la trampa, me meto en la trampa a mí y meto en la trampa a otros. Entonces, vuelvo a repetir, disculpen que estoy tan insistente con esto, pero a mí me parece súper importante que todos tomemos conciencia de esto. No podemos caer en la trampa de nuestras emociones. Nuestra mente empieza a estar agotada, desesperada, deprimida. Empezamos a necesitar contacto social físico. Empezamos a querer abrazar a nuestros seres queridos, ir a tomar cerveza o tomar un cafecito, o juntarnos entre todos, o ver a la familia, o visitarnos, o compartir, o retomar nuestras actividades económicas, o salir a hacer nuestra actividad física al aire libre, o todas esas cosas que nos hacen bien. Y como nos hacen bien, el cuerpo nos la pide, las emociones nos la piden y los pensamientos se vuelven convincentes para que lo hagamos. Y negamos la probabilidad de que aumente el riesgo de enfermarnos y de enfermar a otros y de colapsar el sistema de salud.
Entonces, disculpen que me ponga catastrofista, pero es importante. Gente, si ustedes no se cuidan, pasan cosas espantosas que seguramente la habrán escuchado, como que no hay respiradores, como que los médicos colapsan, como que te morís solo y nadie te puede ir a visitar. Quiero creer que nadie quiere pasar por eso. Por favor, no digan a mí no me va a pasar, o yo no contagio, o yo no estoy enfermo. No digan eso y no se confíen en lo que sus mentes les dice. Acá hay que practicar la fortaleza mental, ser fuertes. Y cuando mi mente me dice, relájate, o cuando me doy cuenta que me estoy relajando y ni siquiera escucho a mi mente, me digo, espabilate. O le digo al de al lado, pero no, pero vos que sos boludo, sos boluda, ¿cómo puede ser que te confíes si te llega a pasar algo? Así no. Validando lo que pasa y decir, mira, es comprensible que te agarre la desesperación, es comprensible que te angustie el tema, es comprensible que te preocupe el tema no sé, tu negocio, tu trabajo, tus empleados o que extrañes a tu gente. Es sumamente comprensible y la desesperación a veces nos juega malas pasadas. Pero si vos no te cuidás y no nos cuidás, nos pones en riesgo de todo. Acá, nuestro fuerte es nuestro capital emocional. Por eso hago tanto hincapié en la salud mental. Distinguir lo que nos dice nuestra mente racional de lo que nos dice nuestra mente emocional. A ver si me explico. Me pongo enfática con esto porque es más fácil decirlo que practicarlo. No se relajen, observen su mente y entonces, cuando se libere la cuarentena o cuando se flexibilice la cuarentena, la mayor cantidad de gente posible que pueda, por favor, no piense que les abrieron la llave de la jaula y ahora pueden salir a hacer locuras. Les pido por favor que tomemos conciencia. Les hago llegar además un pedido expreso de conciencia a la gente vulnerable, a las personas mayores de 60 a 65, a los familiares de estas personas. Yo sé que a veces hay grupos de personas que lo toman en cuenta y se asustan lo suficiente como para cuidarse, y otras que minimizan el problema y caen en excusas, porque a medida que avanzamos en edad, lamentablemente, nuestra mente se pone más rígida. Perdonen el gestito de duro. Pero es así, nuestra mente se pone cada vez más rígida. Entonces hay que hacer un esfuerzo extra para que la toma de conciencia se produzca y nuestras personas mayores no salgan, que les hagan las compras o las personas más jóvenes o que se las traigan a la casa. Por favor, es sumamente importante que esto pase. Que se cuiden. Cuanto más nos cuidemos entre todos, cuanto más aprendamos a manejar nuestra fortaleza mental, cuanto más creativos nos pongamos en vez de quejosos, esto es otra cuestión. Cuando veamos que se nos dificultan las cosas y no podemos aplicar las soluciones que antes, yo les hablé de rigidez psicológica y flexibilidad, ¿no? Cuando vemos que la rigidez psicológica nos está jugando en contra, porque yo quiero hacer lo que venía haciendo antes y a mí ningún gobierno, ningún coronavirus me va a venir a prohibir que yo abra mi negocio, porque yo de qué como. Yo lo entiendo, pero también existe la posibilidad de estimular la creatividad, ser creativos. Miren, muchos de los psicólogos que se resistían en otros momentos a los tratamientos por Skype, están ahora aplicando terapias por Skype. Yo estoy atendiendo por Skype o por videollamadas y muchos de los trabajos que supuestamente no se podían hacer con teletrabajo, ahora se pueden hacer. Muchos de los negocios se tuvieron que reinventar. Y de esto se trata, utilizar las crisis como oportunidades y no creernos las excusas que nos dice nuestra mente para no hacer lo que tenemos que hacer. No confíen en lo que su mente les dice.
Vuelvan a la objetividad, debátanlo con otras personas, escuchen a los especialistas y insisto con esto, no confíen en lo que sus emociones tratan de decirles, porque va a sonar muy creíble, pero no necesariamente cierto. Apelo a su toma de conciencia, a que nos cuidemos entre todos y por favor les agradecería, si ojalá que se quedaron hasta el final del video, que compartan y que les pidan a todos, por favor, que tomen conciencia sobre estos. Cada uno podemos poner nuestro granito de arena sobre esto. Así que les mando un beso enorme y les deseo que puedan practicar esto que les estoy diciendo hoy porque es crucial. Este partido lo ganamos entre todos. Así que, bueno, a ver cuánto compromiso son capaces de ponerle. Les mando un beso enorme y espero que estén súper bien.